¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más complicadas de nuestra era. Cuando un algoritmo se equivoca, ¿quién termina pagando los platos rotos? ¿Quién asume esa responsabilidad legal y financiera? A ver, imagínense esto por un momento. Una inteligencia artificial acaba de cometer un error que cuesta $1.000.000. La pregunta del millón, nunca mejor dicho, es ¿a quién le llega la factura? Y ojo, que esto ya no es una pregunta para el futuro, es un desafío legal que tenemos encima ahora mismo. Y aquí, de entrada, nos topamos con el primer gran problema. No se puede demandar a un algoritmo. Como dice una vieja frase del derecho, no tiene cuerpo que patear ni alma que condenar. Para la ley es como una herramienta, ¿saben? La culpa no es del martillo, sino de la persona que lo está usando. Entonces, si no podemos culpar a la máquina, ¿cómo se está manejando todo esto en los tribunales? Vamos a adentrarnos en este nuevo campo de batalla legal para entender por qué encontrar un culpable en la era de la IA es un reto, completamente distinto a todo lo que conocíamos. A día de hoy, la ley es clara. La IA es una herramienta, muy sofisticada sí, pero una herramienta al fin y al cabo. Así que la responsabilidad cae en el humano que está detrás. Pero es aquí donde la cosa se pone casi de ciencia ficción. Hay quienes proponen una idea que suena radical, crear una especie de personalidad electrónica. Piensen en esto. Una nueva figura legal que le permita a la IA tener su propio seguro y sus propios fondos para pagar por los daños que cause. O sea, es un cambio de paradigma total. Estaríamos redefiniendo qué significa ser una persona ante la ley. Bueno, mientras ese futuro llega, si es que llega, la IA no puede pagar. Entonces, ¿quiénes son los principales candidatos? Vamos a investigar a los 3 sospechosos de siempre en esta historia, siguiendo la pista del dinero para ver dónde recae la culpa. Este camino para encontrar al responsable nos lleva por lo general a 3 figuras. Primero, el desarrollador, la persona o empresa que escribió el código. Segundo, el propietario u operador, la compañía que usa la IA y se beneficia de ella. Y tercero, el usuario final, quien interactúa directamente con el sistema. Y esto se puede ver más claro con ejemplos. Fíjense, si un algoritmo de un banco niega préstamos de forma injusta por un sesgo en su programación, la ley lo ve como un defecto de producto, y la culpa va para el desarrollador. Ahora, otro caso. ¿Qué pasa si el bot de una empresa de inversiones provoca una caída repentina en la bolsa? Ahí se habla de riesgo objetivo. La responsabilidad es del propietario, porque se está beneficiando de una actividad de alto riesgo. Y por último, el caso que quizá es el más común, la negligencia profesional. Si un abogado usa una IA para redactar un contrato, no lo revisa y resulta que es ilegal, la culpa es suya por no supervisar la herramienta. Pero justo cuando parece que ya tenemos un mapa bastante claro para encontrar al culpable, la trama se complica. Y mucho. Porque entramos en lo que se conoce como el misterio de la caja negra. La razón por la cual probar la culpa puede ser, casi imposible. A ver, ¿qué es esto de la caja negra? Es simple, opacidad. El funcionamiento interno de una IA moderna es tan increíblemente complejo que ni sus propios creadores pueden explicar con certeza por qué tomó una decisión específica. Es como intentar explicar exactamente qué neuronas se activaron para tener una idea. El proceso para llegar a una conclusión es, literalmente, un misterio. En el derecho de toda la vida, la fórmula para exigir una compensación es sólida como una roca. Tiene que haber un daño, tiene que haber una culpa, y esto es lo más importante, tiene que haber un nexo causal. Una línea directa y demostrable que conecte esa culpa con ese daño. Es una cadena, y cada eslabón debe ser fuerte, pero la IA está a punto de romperla. Y esto es justamente lo que la caja negra hace pedazos. Con una IA, claro que se puede tener el daño y quizás se puede identificar una culpa, pero probar el nexo causal, el por qué exacto, se vuelve una misión imposible. ¿Cómo se demuestra que un coche autónomo giró por un error específico en el código y no porque su red neuronal, alucinó y confundió una sombra con un obstáculo? Sin esa prueba, la fórmula legal se desmorona y nos quedamos sin respuesta. Pero no todo está perdido. La ley y la tecnología no se han quedado de brazos cruzados. Ya están surgiendo nuevas herramientas, tanto legales como técnicas, para intentar abrir esta caja negra y gestionar este nuevo tipo de riesgo. La gran llave para esto es la llamada IA explicable, o XAA. Piénsenlo como el derecho a saber por qué se tomó una decisión.
La XAI se está convirtiendo poco a poco en una obligación legal. Exige que las empresas puedan explicar en lenguaje humano por qué su algoritmo hizo lo que hizo. Por ejemplo, le negamos el crédito porque usted tenía estos 3 factores de riesgo. Esto, en teoría, reconstruye ese eslabón perdido, el nexo causal. Y en la práctica, las empresas se están protegiendo con un escudo de 3 capas. Primero, seguros especializados. Pólizas que ya no solo cubren ciberataques, sino que cubren explícitamente los errores de los algoritmos. Segundo, las auditorías de algoritmos. Son como una inspección técnica, pero para el código, para certificar que el proceso de decisión es justo y legal. Y tercero, y muy importante, contratos blindados, donde los abogados definen con precisión de cirujano dónde termina la responsabilidad del proveedor y dónde empieza la del cliente. Así que llegamos a la conclusión de todo esto. Y el veredicto final nos aleja un poco de la tecnología y nos acerca más a una cuestión de organización y supervisión humana. Y esta es la gran idea final. El error, en el fondo, no es de la máquina. El error es nuestro, por confiar en la máquina a ciegas, sin haber creado antes un marco de responsabilidad bien definido. Al final, la responsabilidad siempre vuelve a la planificación, a la supervisión y a las reglas que los humanos ponemos alrededor de la tecnología. Y esto nos deja con una última pregunta, que ya no es sobre máquinas, sino sobre nosotros mismos. En esta era de la inteligencia artificial, ¿quién es el humano que se hace cargo del proceso? La respuesta a esa pregunta no solo va a definir las leyes del futuro, sino el valor que le damos a nuestra propia supervisión en un mundo cada vez más automatizado.